Muy buenos días, estudiantes, vamos a continuar con el tema. Hemos visto en la anterior clase la primera fase para resolver un problema, que era el análisis. Ahí hemos definido tres etapas, que era la entrada de datos, proceso y la salida de datos. En esa etapa hemos definido el problema y hemos analizado el problema. Ahora nos toca ver la segunda fase, que es el diseño de algoritmos. Aquí nos vamos a hacer otra pregunta, que es ¿cómo hacer? ¿Cómo resolver? Aquí se construye un plan de acción para resolver el problema. Podemos hacerlo mediante palabras o mediante gráficos o símbolos. Aquí vamos a identificar qué acciones se deben realizar para lograr que a partir de los datos de entrada se obtengan los datos de salida deseados. En una analogía o comparación, el diseño de un programa correspondería a realizar los planos de una casa, de acuerdo a los requerimientos del propietario. Los requerimientos serían el análisis. Ahora nos toca diseñar el programa. El término programa obviamente se relaciona con la computadora, porque un programa se ejecuta en una computadora. Una computadora por sí sola no puede hacer nada. Muchos por eso lo identifican a una computadora como tonta, porque si no le damos instrucciones a la computadora no va a realizar nada, a menos que se le proporcione pasos sucesivos a realizar o instrucciones a realizar. Estos pasos podrían ser o indicar las instrucciones a ejecutar por la computadora y que constituyan un algoritmo, ¿no? Estos pasos constituirían un algoritmo. Ya estamos hablando de la palabra algoritmo, ¿ya? Y también hemos hablado de un programa. Ahora, es necesario que hablemos de esos dos términos. Para resolver un problema mediante una computadora, vamos a explicar mediante este gráfico. Ya estamos hablando de no solo problemas, sino ahora de resolver mediante una computadora. Yo aquí tengo un problema, quiero resolver ese problema mediante un programa ejecutado en una computadora, pero no lo puedo hacer directamente. Tengo que pasar por un paso intermedio, que es el algoritmo. Es decir, yo tengo un problema, para resolverlo tengo que diseñar un algoritmo y a su vez el algoritmo se tiene que codificar en un programa para ejecutarlo en la computadora. Entonces, para resolver el problema yo tengo que pasar necesariamente por el algoritmo. Entonces, estamos hablando de algoritmo y programa. Es necesario definir o más propiamente especificar la diferencia entre estos dos términos. Un algoritmo, vamos a hablar más adelante su concepto, pero vamos a especificar por qué es diferente a un programa. ¿Qué quiero decir con esto? Un algoritmo es antes que un programa, por eso aquí está la flecha. Para que exista un programa tiene que haber antes un algoritmo. Vamos a dar una característica del algoritmo. El algoritmo incorpora las características estructurales básicas de un programa. Es decir, el algoritmo es como el esqueleto, es la base de un programa. Después del algoritmo viene el programa. Y un programa tiene un conjunto específico de detalles, de pasos para resolver un problema. ¿Ya? Entonces en el programa ya se especifican los pasos para resolver el problema mediante un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Este término lo vamos a utilizar en el futuro en muchas ocasiones, pero ya es necesario que definamos algo de lo que, o conozcamos algo de un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que se utiliza para definir una secuencia de instrucciones de un programa para su procesamiento por una computadora, ¿no? Aquí les voy a hacer una analogía, una comparación nuevamente, para que se entienda lo que es un algoritmo, un programa y un problema. Por ejemplo, si yo quiero preparar un plato de comida mediante una receta, o un chef lo quiere preparar este plato de comida, por ejemplo un plato orureño que es la tostada. Este plato, ¿cómo vamos a prepararlo?
cómo vamos a llegar a obtener el plato. Empezamos, primero tenemos que obtener los ingredientes. Yo tengo que conseguir la carne, el arroz, las verduras y así sucesivamente. Esos ingredientes llegarían a ser los datos de entrada, si comparamos con un algoritmo. Entonces, tengo los datos de entrada. Ahora los datos de salida sería el plato ya preparado para consumir. Ese es el resultado, el dato de salida. Y el proceso obviamente va a ser cómo vamos a preparar ese plato, cómo el chef va a preparar ese plato, ¿verdad? Ahí se entiende. Entonces un algoritmo es de esa forma. Ahora, tenemos los datos de entrada, el proceso y los datos de salida. Ahora, el algoritmo, precisamente, ¿dónde entra? Estamos hablando del diseño, ¿verdad? ¿Dónde entra el algoritmo? Entra en la receta. Si yo quiero preparar ese plato, no puedo realizarlo de forma desordenada. Yo no puedo llegar, digo, ay, claro, conozco el plato, pero no sé cómo se prepara. Yo puedo hacerlo, cocer la carne primero, después el arroz, puede ser de forma desordenada y no me va a salir bien. Para que salga bien el plato, tengo que seguir una serie de pasos que está escrito en la receta. Aparte de los pasos, me va a indicar en qué forma yo tengo que hacer cocer y en qué cantidad, ¿verdad? La receta es la clave. Si yo no tengo la receta, no me va a salir bien el plato. Entonces, el algoritmo es como la receta. La receta, obviamente, es una serie de pasos. Te va a decir, por ejemplo, primero haga cocer la carne por 1 hora. Después, haga cocer el arroz. Ponga 2 tazas de arroz. Y así me va a dar una serie de instrucciones, ¿verdad? Y con esas instrucciones me va a salir bien el plato de comida. Entonces, el algoritmo es eso precisamente, las instrucciones como la receta, las instrucciones que nosotros tenemos que seguir para resolver ese problema. Entonces, una vez que tengamos esas instrucciones, el chef puede interpretarlo o puede escribir la receta en cualquier lenguaje, en francés, en inglés, en español. Cualquier sea el lenguaje, el plato siempre va a salir igual, ¿no? Pero solamente es cómo lo va a escribir. Y ahí es donde entra el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es en qué lenguaje le escribes el programa. Hay varios lenguajes, hay C++, Visual Basic, es una infinidad de programas o de lenguajes de programación. Entonces, a eso se refiere el lenguaje. Nosotros vamos a hacer un algoritmo, una serie de instrucciones, y lo vamos a programar en algún lenguaje de programación y le metemos a la computadora. El lenguaje de programación sería entonces un lenguaje de programa o una forma de expresarnos, como habíamos dado el ejemplo del plato de comida. Entonces pasaremos a especificar y a detallar qué es un algoritmo. Aquí vamos a dar un concepto. ¿Qué es un algoritmo? Habíamos adelantado ya con el ejemplo. Aquí dice, es una secuencia de pasos lógicos y ordenados con los cuales se puede dar solución a un problema determinado, ¿no? Aquí se entiende con más precisión. Tenemos que hacer énfasis de secuencia de pasos lógicos y ordenados. Eso es un algoritmo, una secuencia como la receta, es una secuencia de instrucciones o pasos. Ahora, ejemplos. Ya les he dado de una receta de cocina. Puede ser las instrucciones para armar una bicicleta y también hacer una receta de cocina que ya habíamos hablado. Para hacer cualquiera de estos dos tengo que seguir una serie de pasos ordenados. Yo no puedo hacer para un plato de comida primero hacer cocer un ingrediente, el otro ingrediente mezclado y me puede salir mal. Tengo que ir ordenadamente, ¿ya? Seguimos hablando de los algoritmos. ¿Qué características presenta? Un algoritmo debe cumplir con las siguientes condiciones fundamentales, que son 3. 1. Ser finito. Un algoritmo siempre debe terminar luego de una serie de pasos, obviamente. Un algoritmo tiene un inicio y un fin, no puede ser infinito. A eso se refiere. 2. Ser preciso, no ambiguo. ¿A qué me refiero? Los pasos tienen que ser concretos. Yo digo, coloque haciendo la analogía de la receta, coloque 2 tazas de arroz. No puedo decir, a ver, colocarle, no sé, más o menos una mano,
no puede ser ambiguo así, tiene que ser concreto, a eso se refiere preciso. Y 3, debe estar definido, ¿ya? Si se sigue un algoritmo, se debe, con los pasos que vamos a seguir, se tiene que sacar el mismo resultado. Si yo tengo una receta, si lo cocina Juan, le va a salir el mismo plato. Si lo cocina María, también el mismo plato. A eso debe estar bien definido. No puede tener diferentes resultados. Resolución del problema por computadora. Ya estamos hablando de resolver problemas por computadora mediante un programa. A diario realizamos varios algoritmos en nuestro diario vivir. Eso es cierto. En toda nuestra vida a diario, intuitivamente, las personas efectuamos cotidianamente una serie de pasos, procedimientos o acciones que nos permitan alcanzar algún resultado o resolver un problema. Por ejemplo, al bañarnos, es una serie de acciones o pasos que seguimos. Al desayunar, al ir a la escuela o al colegio, también seguimos una serie de pasos. Es como si estuviéramos resolviendo un algoritmo, ¿no? A eso se refiere. Después, esto también es muy importante mencionar. Para un problema puede existir diferentes maneras de expresar una solución y por lo tanto diferentes algoritmos. Es decir, si yo resuelvo un problema o quiero hacer un algoritmo con serie de pasos, puedo hacerlo de diferentes formas. Ya a eso se refiere. Y al mismo tiempo va a existir diferentes algoritmos. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un laberinto, tengo la entrada y aquí tengo la salida. Entonces, si yo para llegar a salir por aquí, puedo seguir diferentes direcciones. Puedo ir por aquí, por allá y por ahí y llego a la salida. O puedo ir por aquí, por abajo y llego a la salida. O por el centro también. Entonces puedo tener diferentes caminos, pero el mismo resultado. A eso se debe. Y si tengo diferentes caminos, también diferentes algoritmos. Ejemplos. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de estos algoritmos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo de cargar un celular. Aquí fíjense, tenemos el inicio y tenemos el fin. Siempre va a tener un inicio y un fin, como habíamos dicho, que es finito, un algoritmo. Y va a seguir una serie de pasos o instrucciones. Aquí tenemos 6 instrucciones, que a su vez tienen que ser precisos, sin ambigüedad. 1. Buscar el cargador. Vamos a buscar el cargador. 2. Agarrar el cargador. Agarramos el cargador. 3. Agarrar el celular. 4. Poner el enchufe en el celular. 5. Esperar a que se ponga a cargar. Y 6. Ponerlo en un lugar seguro. Y fin. Terminamos el algoritmo para cargar un celular. Iniciamos y finalizamos haciendo todos los pasos correctos y precisos. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo para encender la TV. Esto nos ocurre en la vida diaria, es facilito. Siguen 4 pasos nada más. Tenemos inicio. Primer paso, dirigirse hacia la TV. Segundo, agarrar el control de la TV. Tercero, presionar el botón de power. Y 4, prendida de la TV. Y fin. Entonces, con esta serie de pasos hemos encendido la TV. Otro ejemplo de encender la estufa. Inicio. Primer paso, dirigirse a la cocina. Segundo paso, ver la estufa. Tercero, encender la estufa. Ya hemos encendido y fin. Así, los algoritmos podemos realizarlo en nuestra vida diaria, con un inicio, con un fin y con una serie de pasos bien definidos, sin ambigüedades. Estos son algoritmos de la vida diaria que están expresados en un lenguaje natural, en el que entendemos nosotros. Esto es un lenguaje. Pero cuando nosotros hagamos los algoritmos para introducir a la computadora, vamos a seguir otro lenguaje. Ya no este lenguaje natural. Este lenguaje natural no va a entender la computadora. Entonces nosotros vamos a utilizar otro lenguaje que es el C++. Por eso les hablaba de lenguajes de programación. Otros pueden usar el lenguaje Java, el lenguaje Pascal, así hay varios lenguajes. Pero nosotros vamos a aprender en un lenguaje. Ya entonces a eso se debe el nombre de lenguajes de programación.
Ahora, métodos de representación de algoritmos. Los métodos son la forma en la cual nosotros vamos a interpretar los algoritmos, la forma en la cual vamos a escribir. Hay tres: diagramas de flujo, pseudocódigo y diagramas Nash-Schneiderman o diagramas NS en abreviatura. Este tercero es poco usable, ya no se usa mucho, algunos lo usan. Los que más se usan es el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Vamos a utilizar nosotros estos dos. El diagrama de flujo son en base a símbolos y flechas. Y el pseudocódigo es como el lenguaje natural que hemos visto en los ejemplos, pero en base a un lenguaje, a códigos, a sintaxis diferentes. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos dos nosotros con más calma en la siguiente clase. Ya les voy a dejar una pequeña tarea para que ustedes hagan 5 o 10 algoritmos de la vida diaria, como les he dado ejemplos acá. Por ejemplo, de encender la TV o de encender la tele. Ustedes me van a decir 10 algoritmos que ustedes hacen en su vida diaria, para que vayamos practicando ya cómo realizar un algoritmo. ¿Ya? Entonces aquí quedamos, jóvenes.